¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Voy a desarrollar la segunda parte de lo que es división de polinomios, parte 2 del ciclo semestral San Marcos. Vamos a desarrollar el problema número 10 y nos dice lo siguiente, mira. Al dividir el polinomio a sub x, nos dice que es un trinomio cuadrático mónico. Al dividir ese trinomio cuadrado mónico entre x menos 2 y x menos 3 se obtiene como residuos 8 y 14. Entonces, ¿cómo interpretamos ello? Como nos dice que es un trinomio cuadrático mónico, podemos plantearlo. O sea, quiere decir que debe ser de esta forma. Como es un trinomio, debe tener tres términos. Si es mónico, significa que el coeficiente principal es 1 y los otros dos términos no lo conocemos. Lo llamamos un ax más b. Entonces nos menciona, ¿no? Si al dividir ese polinomio a de x entre x menos 2, pero ¿quién es a de x? Es este polinomio justo, x cuadrado más ax más b. Se obtiene como residuos 8 y 14. O sea, si yo hallo por el teorema de resto, se dice, quiere decir que su residuo de ello, si tú igualas a 0, sale 2. Su resto de esto, o sea, esto evaluado en 2, nos debe salir 8 por dato. ¿Qué más? Y si divido ese mismo polinomio entre x menos 3, se obtiene como residuo 14. O sea, igual por teorema de resto, como hay el resto evaluando en 0, ¿no? Reemplazando, o sea, quiere decir que si igualo a 0, sale 3. O sea, r en 3 me debe salir aquí, como dato me dan, su resto me debe salir 14. La pregunta es, cuando se divide, no, ¿cuánto se debe aumentar a de x? La pregunta, ¿no? O sea, ¿cuánto debe aumentar este polinomio a de x para que sea divisible entre x menos 1? Esa es la pregunta. Esto tenemos que hallar. ¿Ya? Entonces, ¿esto cómo vamos a desarrollarlo? Entonces, prácticamente esto planteamos de la siguiente manera. Todo va a ser por teorema de resto. Entonces, evaluamos como si fuese polinomio. R en 2 aquí, en este polinomio. Si yo reemplazo R en 2, ¿qué me sale? En lugar de x, 2. 2 al cuadrado, 4, más 2 aquí a todo. 2a más b. Esto debe ser igual a 8. Por tanto, luego r en 3. Y vamos a hallar una ecuación con dos variables, ¿no? R en 3 sería igual 3 en toda esta expresión. 3 al cuadrado 9 más 3a más b. Y esto todo igual a 14. Por tanto, aquí nos estaría resultando, además acá lo vamos a hacer. Por tanto, de aquí desarrollando nos quedaría un sistema con dos variables, 2a más b igual a 4, ¿no? Despejando. Y por acá despejando sería 3a más b igual a 14 menos 9, 5. Entonces para hallar a y b, restamos, pues, ¿no? Si resto hacia abajo, ¿cuánto nos resulta a? A nos resulta 1, restando. Y b, si a es 1, b es ¿cuánto? A1, B2, ¿cierto? Listo, entonces esos son los valores de A. Esto quiere decir que ya tengo el polinomio A de X. Entonces, como ya tengo, entonces decimos, ¿no? Piden el resto de dividir el polinomio A de X. Pero A de X, ¿quién es? X al cuadrado más ax, pero a ya lo hemos descubierto que es 1, más b, pero b vale 2. Entonces justo la pregunta es aquí lo siguiente. ¿Cuánto lo debo agregar? Nos dice, ¿no? Ya no sabemos cuánto es, imaginemos que es una expresión cualquiera, ¿no? Lo podemos poner una variable, no hay problema. Le ponemos una nubecita. Nos piden ¿cuál es el resto de dividir
esa expresión. A ver, déjame ver la pregunta. Entonces, ¿cuánto se debe aumentar a de x justo para que sea divisible? Cuando es divisible, ¿qué significa? Significa que su resto de esta división debe salirte 0, porque nos están diciendo que es divisible, ¿cierto? Ya pues, entonces hallamos por teorema del resto nomás, teorema del resto. Evaluamos 1, o sea, para x1, evalúo en toda la expresión. Para x1 sería acá 1 cuadrado, más 1 más 2, más la nubecita, todo debe ser igual a ¿cuánto? Como el resto nos dice que es divisible, ya quiere decir que el residuo debe salir 0. Ya pues entonces, si despejo esa nube, resulta, haciendo el cálculo, igual a menos 4. Ese es el valor. La pregunta número 12 nos dice lo siguiente, mira, ¿cómo se plantea? Una máquina produce caramelos y la cantidad está determinada por la siguiente expresión. C de t, esto lo llaman, ¿no? Como la cantidad en t, este polinomio. Y la cantidad de caramelos que se coloca en bolsas para un tiempo t está determinado por q de t. Esto es c de variable t, esto es q de variable t. Entonces, la pregunta nos dice, ¿cuántos caramelos quedarían sin poder colocarse en una bolsa? Entonces, como nos menciona ello, esto se da referencia a lo que es una división de polinomios, prácticamente. Porque nos pide, pues, ¿no?, la cantidad que se produce, que se pone en una bolsa en un tiempo determinado. Entonces, es una división. Entonces, aquí, como el divisor es cuadrático, podríamos aplicar, y es una división de polinomios, el método de Horner. Ese sería trabajarlo, ¿no? Entonces la pregunta aquí pues nos mencionan cuántos caramelos quedarían sin poder colocarse, entonces nos está pidiendo el resto prácticamente. Entonces allá vemos por Horner. Horner, ¿qué te dice? El polinomio debe estar completo y ordenado. En este caso sí está. Ubicamos los coeficientes 2, 3, 8, 5 y 14. Listo. El primer término aquí del divisor, los demás con signo cambiado. Si es 1, menos 1, si es 3, menos 3. Como es de grado 2 el divisor, perdón, una línea divisoria, ¿no? O sea, quiere decir que separa el cociente del resto. Acá debe estar el residuo o el resto. Ya, pues, ¿qué nos dice el método de Horner? Entonces, Horner nos menciona, pues, que primero se divide, pues, ¿no? 2 entre 2 antes de bajar, me sale 1, luego ello hay que multiplicar por cada uno. 1 por menos 1, menos 1, 1 por menos 3, menos 3. Luego sumamos. Aquí sale 2, antes de bajar, dividimos con este término que se ha separado, ¿no? Hacemos una división. 2 entre 2, 1. Y la misma forma, 1 por menos 1, menos 1, 1 por menos 3, menos 3. Sumamos. 8 menos 4, 4. Igual, divido. 4 entre 2, 2. 2 por menos 1, menos 2. Y 2 por menos 3, menos 6. Esto es el resto de lo que sobra entonces. Aquí si sumamos me sale 0 y por aquí me sale 8. Entonces el resto aquí es 0x más 8. Entonces la pregunta era, pues, ¿no?, ¿cuántos caramelos quedarían sin poder colocarse en una bolsa? Entonces sería 8, porque las demás van agrupadas en bolsitas, ¿no?, que esto representa la agrupación de... Esta sería la respuesta, 8. Realizando el problema número 17, nos dice lo siguiente. El alumno Gustavo efectúa la división algebraica de los polinomios p de x y f de x. O sea,
si divides ello, me dice, se obtiene los polinomios cociente y el resto 3x más 1. ¿Ya? Entonces voy a leer todo, mira. Al hallar p de x, comete un error en el término independiente del cociente, obteniendo que en p en 2 vale 4. Indique qué número colocó por error, esa es la pregunta. Ya pues, entonces vamos a ir viendo los datos. Entonces, para relacionar estos tres términos, el único que nos ayuda aquí sería la identidad que mencionamos en el video anterior, ¿no? Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. El algoritmo de la división. Esto es lo que nos ayuda. Ya pues, entonces, si planteamos como dividendo actúa p de x, divisor x cuadrado menos 5x más 3 por cociente que nos dan aquí, x cuadrado más x más 5 y más residuo. Eso es, ¿no? Ahora, la pregunta mira nos dice, al hallar p de x se comete un error en el término independiente del cociente. Si el cociente nos dan esto. O sea, quiere decir, ¿qué pasa si en lugar de 5 se comete un error que le llamemos la variable x justo? Perdón, para que no relacionar le ponemos otra letra, pues, ¿no? Una letra m. ¿Está bien? Entonces, nos menciona, se comete un error en el término independiente del cociente, o sea, en este, obteniéndose que p evaluado en 2, o sea, dice se obtiene este dato, ¿no? Como dato, que p evaluado en 2 me resulta 4. Indique cuál fue el error. Como es error, le vamos a llamar a otra letrita mejor, relacionado a la letra E de error. Es relacionado. Listo. Entonces, prácticamente es un problema de evaluación. P evaluado en 2. Reemplazamos 2 en todo el polinomio. P en 2, reemplazas 2, cada uno 2 al cuadrado, menos 5 por 2 más 3. Aquí igual, ¿no? En lugar de x2 más e, porque es el error justo que queremos conseguir. Pero p en 2, ¿cuánto vale? 4. Entonces, muchachos, despejando, resolviendo, ¿cuánto nos resulta? Si operamos por aquí, me sale menos 3, haciendo el cálculo. Y por aquí me sale 6 más e. Y aquí resolviendo por este lado, aquí me sale despejando ya todo, menos 3, despejando este lado. Como son iguales, simplifico. Como es una multiplicación, simplifico. Me queda la unidad por acá. O sea, 6 más e igual a 1. Despejando e vale menos 5. Ese es el error que se había colocado. Menos 5. Como último ejercicio vamos a desarrollar la pregunta 18. Y nos dice lo siguiente: si el polinomio p de x es un polinomio cúbico, mónico, divisible en forma separada por los polinomios x cuadrado menos 4. O sea, quiere decir que p de x es divisible de manera separada entre x cuadrado menos 4. Y adicionalmente ese mismo polinomio es divisible entre x más 5. ¿No? Es divisible. Ya saben, si es divisible, el resto es 0. En forma separada por esos polinomios. Muy bien. Entonces, hay el resto de dividir el polinomio. O sea, lo que te piden es el resto de dividir el polinomio p de x entre x cuadrado más x más 1. Eso es lo que nos piden. Entonces hay un teorema en lo que es divisibilidad de polinomios. Si un polinomio es divisible separadamente, quiere decir también que ese mismo polinomio
es divisible por el producto, o sea, es divisible por si nosotros lo juntaríamos, pues, ¿no? Es divisible por el, como si estuviese junto. Pero como es divisible, significa que el resto es 0. Entonces podríamos aplicar la identidad fundamental, pues, ¿no? Aquí. O sea, quiere decir que el polinomio sería de la siguiente manera. Entonces, si hacemos ello, sería, pues, ¿no? El polinomio p de x, por la identidad fundamental es, esto actúa como dividendo, ¿no? Y el resto, como es divisible, quiere decir que esto es 0. Entonces, y cumple, mira. Si tú calculas el polinomio p de x, aquí nos resulta, haciendo las operaciones básicas, si multiplico nos resulta el siguiente polinomio. Justo el polinomio cúbico mónico, lo que nos dice el dato inicial. Pues ya hemos descubierto que es el polinomio p de x. Entonces ahora lo que queremos es hallar el resto de dividir p de x entre x cuadrado más 1. Entonces hay que dividir este polinomio cúbico entre este cuadrático. Entonces, continuando, mira, entonces aquí aplicamos lo que es la identidad fundamental. Entonces aquí dividendo, divisor, cociente nos faltaría en este caso, ¿no? Pero el dato nos dice inicialmente, p de x es un polinomio cúbico mónico divisible. Si yo lo pongo aquí un polinomio lineal, ya no va a ser mónico y aparte no va a ser de grado 3, sino va a ser de grado 4, o sea, no sería factible. Entonces, a lo más tiene que ser una constante, puede ser una letra A, imagínate. Pero si yo pongo A, si A vale 2, 3, ya no va a ser mónico, porque si tú multiplicas aquí x por x cuadrado va a ser x cubo. Si fuese 2 aquí, va a ser 2x cubo, ya no cumpliría la condición de ser mónico. Entonces necesariamente el cociente es un término, es una constante, o sea, prácticamente es una constante 1. Y el resto 0, pues, ¿no? Entonces luego, si dividimos por el método de Horner sería así, ¿no? 5x cuadrado menos 4x menos 20 entre este dato x cuadrado. Pues aquí aplicamos Horner. Entonces hacemos nuestra tabla de doble entrada por Horner. Listo. Muy bien, entonces ubicamos, ¿no? Similar. Coeficiente 1, 5, está completo, sí. Menos 4, menos 20. Ahorita vamos a hacer la división según sea el caso. Coeficiente principal por aquí, si es 1, aquí menos 1, si es 1, menos 1. Como es de grado 2, 2 espacios, será 2 espacios, no era 1. Línea divisoria. Listo, hacemos la división que conocemos por Horner. 1 entre 1, 1, multiplico por cada uno. 1 por 1, 1, menos 1, menos 1. La suma 4. 4 entre 1, ¿no? Va a ser lo mismo en realidad. 4 entre 1, 4. 4 por menos 1, menos 4. 4 por menos 1, menos 4. Aquí nos resulta menos 9. Y aquí menos 24. Y eso sería el resto. Justo nos piden el resto. Entonces el resto de la división sería menos 9x menos 24. Esa sería la respuesta. Ya será pues, chicos, hasta el siguiente video de ecuaciones.